En dos extremos del mundo, separados por océanos, desiertos y milenios de distancia, dos civilizaciones se enfrentaron a un mismo horror, la furia de los dioses. Mientras Egipto era azotado por 10 plagas que sumieron al imperio del Nilo en tinieblas y muerte, los incas relataban historias igualmente terroríficas, donde la tierra temblaba, el cielo escupía fuego, y los niños eran ofrecidos para calmar la ira divina. ¿Coincidencia? ¿O acaso señales de un juicio universal, inscrito en la memoria oculta de la humanidad? ¿Cómo es posible que culturas tan lejanas compartieran relatos tan similares de castigo y redención? Las ranas, el granizo, la oscuridad, la muerte de los primogénitos, ¿fueron meros símbolos o manifestaciones reales de un castigo que trasciende el tiempo y la geografía? Hoy te invitamos a un viaje inquietante por las páginas más oscuras de la historia. Compararemos las plagas que devastaron Egipto con los relatos ocultos de los Andes precolombinos. Empecemos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. 1. Civilizaciones bajo castigo. A lo largo de la historia, las civilizaciones han interpretado los desastres naturales como advertencias divinas. Terremotos, sequías, enfermedades. En muchas culturas, estos eventos no eran simples fenómenos naturales, sino mensajes celestiales cargados de juicio y destino. Pero ¿qué sucede cuando dos culturas completamente distintas, separadas por océanos, siglos y religiones, relatan castigos casi idénticos? Los incas, habitantes de los Andes, dejaron relatos orales y quipus que narran cataclismos terribles enviados por sus dioses. Los egipcios, desde el corazón del Nilo, quedaron marcados para siempre por las 10 plagas descritas en el Éxodo bíblico. Ambos pueblos, en distintos rincones del mundo, creyeron haber sido juzgados, castigados, probados. ¿Estamos ante un patrón universal? ¿Un eco antiguo que resuena entre culturas sin contacto entre sí? La sangre que tiñe los ríos, los animales que invaden ciudades, la oscuridad total, los primeros hijos muertos en sus camas. Estas imágenes, presentes en ambos mundos, despiertan más preguntas que respuestas. Este viaje no busca explicar lo inexplicable, sino presentar las piezas de un rompecabezas olvidado. Porque quizás, solo quizás, los incas y los egipcios no eran tan distintos, y ambos miraban al cielo con el mismo temor. 2. Las plagas de Egipto, una narrativa de destrucción. El libro del Éxodo relata uno de los episodios más estremecedores del Antiguo Testamento, las 10 plagas que cayeron sobre Egipto como castigo divino por la esclavitud del pueblo hebreo. A través de ellas, Dios, según la tradición judeocristiana, buscó quebrar el orgullo del faraón y demostrar su supremacía sobre los dioses egipcios. Primero las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, luego ranas invadieron las casas y los campos, los piojos cubrieron los cuerpos de hombres y bestias, las moscas oscurecieron el cielo, las pestes mataron al ganado, las úlceras llenaron de dolor a ricos y pobres, el granizo destrozó las cosechas, las langostas devoraron lo que quedaba, la oscuridad cayó por 3 días, y finalmente, la muerte silenciosa visitó a cada primogénito egipcio. Cada plaga tenía una simbología poderosa. Atacaban no solo la economía y la salud de Egipto, sino también sus creencias espirituales. Era un duelo entre dioses, una guerra invisible que se libraba a través del caos natural. No era solo un relato de liberación, era un mensaje. Cuando el hombre desafía lo sagrado responde. Este episodio quedó impreso en la memoria colectiva de la humanidad. Pero, ¿y si Egipto no fue el único reino en vivir algo similar? ¿Y si el eco de estas plagas se repitió siglos después en otro imperio poderoso? El de los incas. 3. El contexto bíblico. Moisés, el faraón y Yahvé. Para comprender el impacto de las plagas en Egipto, debemos retroceder a la época en que los hebreos eran esclavos bajo el yugo del faraón. Moisés, guiado por la voz de Yahvé, regresa a Egipto con una misión clara: liberar a su pueblo. Pero lo que sigue no es una negociación diplomática, sino una confrontación épica entre el hombre y el poder absoluto. El faraón, considerado un dios viviente, se niega a ceder. Su corazón, dice el texto sagrado, es endurecido por Dios mismo.
lo que desencadena una escalada de plagas cada vez más terribles. No se trata solo de castigar, sino de demostrar quién manda sobre la naturaleza, sobre la vida y sobre la muerte. En cada plaga, Yahvé ataca un símbolo del poder egipcio. El Nilo, fuente de vida, se vuelve veneno. Las ranas asociadas a la fertilidad se tornan plaga. El sol, adorado como Ra, desaparece. El primogénito, heredero del linaje divino del faraón, muere. Es una desintegración sistemática del orden egipcio. Este relato marcó profundamente la historia espiritual del Occidente. Pero lo interesante no es solo lo que ocurrió en Egipto, sino cómo narrativas similares surgieron en culturas que jamás tuvieron contacto entre sí. ¿Quién dictó esas historias a pueblos tan distintos? ¿Coincidencias o patrones arquetípicos que atraviesan las eras? 4. Cosmovisión inca, Pachacámac, Viracocha y los castigos divinos. Para los incas, la vida era una danza sagrada entre opuestos. La dualidad regía el universo, día y noche, vida y muerte, orden y caos. Todo desequilibrio era una ofensa a los dioses, y los dioses respondían con furia. Viracocha, el dios creador, no solo dio origen al mundo, sino que lo destruyó más de una vez. Las leyendas andinas hablan de civilizaciones anteriores aniquiladas por su ira. Pachacámac, otro dios poderoso, regía los temblores y los castigos. Cuando los hombres olvidaban sus deberes o perturbaban el equilibrio, venía el castigo. Terremotos, hambre, peste. Los incas no tenían una Biblia, pero sus quipus y relatos orales preservaban estos recuerdos. Creían en el ciclo de creación y destrucción. El castigo no era eterno, pero era implacable. La montaña sagrada podía proteger o sepultar a los vivos. Lo más inquietante es cómo estas historias se alinean con las plagas egipcias. Animales invasores, oscuridad, enfermedades, muerte repentina. ¿Era coincidencia o una forma de juicio ancestral que se manifestaba bajo distintos nombres? En ambas culturas, el castigo divino era pedagógico. Se castigaba para restaurar el orden y recordar al ser humano su pequeñez ante el cosmos. 5. El diluvio andino. Mitos de destrucción cíclica. Uno de los relatos más fascinantes de los Andes es el del Gran Diluvio. Según las crónicas indígenas recogidas por cronistas españoles, antes de la era de los incas existieron otras humanidades, todas destruidas por cataclismos divinos. La más famosa de estas historias describe cómo Viracocha, disgustado con sus primeras creaciones, hizo llover sin cesar hasta cubrir la tierra. En este mito, solo unos pocos sobrevivieron refugiándose en las montañas más altas. El resto fue tragado por el agua. Curiosamente, este relato resuena con el mito del diluvio universal presente en la Biblia, el Gilgamesh y muchas otras culturas. ¿Por qué tantas civilizaciones compartieron el mismo relato de destrucción acuática? ¿Se trata de una memoria colectiva de un evento real? ¿O es la representación simbólica del juicio divino? Los incas heredaron este temor ancestral. Para ellos, el agua no era solo vida, sino también poder destructivo. Las lluvias torrenciales eran vistas como advertencias. Los sacrificios aumentaban en tiempos de clima extremo. El ciclo era claro. El hombre se alejaba de los dioses enviaban castigo, y el orden debía ser restaurado mediante el dolor y la sangre. Como en Egipto, el juicio venía del cielo, y el agua, símbolo de vida, se convertía en instrumento de muerte. 6. Primera plaga, sangre, el río Nilo y el agua sagrada. La primera plaga que azotó Egipto transformó el agua en sangre. El Nilo, columna vertebral del país, se convirtió en un río de muerte. Los peces murieron, el agua se volvió imbebible y el hedor llenó las ciudades. Pero más allá del desastre físico, el impacto fue espiritual. El dios Hapi, deidad del Nilo, había sido humillado. En la cosmovisión egipcia, el agua del Nilo era sagrada. Su crecida anual traía fertilidad y aseguraba la vida del imperio. Verla corrompida era presenciar la derrota del orden cósmico. El Maat fue el primer aviso de que lo imposible era posible. Y si viajamos siglos después al corazón de los Andes,
encontramos relatos inquietantemente similares. En varias leyendas precolombinas, ríos que antes daban vida se tiñen de rojo. Algunas crónicas coloniales registran relatos indígenas de lagunas que sangraban tras ofensas a los dioses. Se trataba de señales. Algo muy grave había ocurrido en el mundo espiritual. El agua, tanto en Egipto como en el Tahuantinsuyo, era un canal entre lo divino y lo terrenal. Corromperla era tocar el alma del universo. La transformación del agua en sangre es símbolo de muerte, pero también de renovación, porque antes de toda purificación debe venir la herida. 7. Los ríos andinos, teñidos, mitos que hablan de sangre y fuego. En las leyendas andinas hay momentos en que la naturaleza se revela con tal violencia que sus señales parecen sobrenaturales. Uno de los relatos más aterradores narra cómo ciertas lagunas se teñían de rojo, como si sangraran. En algunos casos, estas historias coinciden con erupciones volcánicas o deslizamientos, pero los sabios del pueblo no hablaban de geología, hablaban de ira divina. En tiempos preincaicos, se contaba que cuando el hombre faltaba al respeto a la Pachamama, la Madre Tierra, ésta respondía con furia. Ríos que antes eran claros se volvían turbios y rojos. Animales huían, aves caían muertas del cielo, y los sabios leían estos signos como presagios de castigo inminente. Uno de los mitos más conocidos habla del río Apurímac, que en tiempos antiguos se tornó rojo durante 7 días. Los ancianos afirmaban que había sido la sangre de un pueblo sacrílego arrasado por el dios Illapa. La semejanza con la primera plaga egipcia es escalofriante. En ambos relatos, el agua se contamina no por causas naturales, sino por ofensas espirituales. Es el cielo hablando a través de la tierra. ¿Y si estas historias no fueran simbólicas? ¿Y si, más allá de la metáfora, existió un evento real que unió estas civilizaciones distantes en un mismo trauma? 8. Segunda plaga. Ranas, animales como mensajeros del caos. La segunda plaga enviada a Egipto consistió en una invasión masiva de ranas. Estos pequeños animales salieron del Nilo y lo cubrieron todo. Casas, templos, camas, hornos. Lo que antes era símbolo de fertilidad se convirtió en una maldición viviente. Las ranas eran sagradas, asociadas con la diosa Heket, pero en su exceso se volvieron señal de desequilibrio. Este castigo tenía una dimensión simbólica poderosa. Lo sagrado se pervierte, lo que da vida ahora trae asco y destrucción. Y en los Andes, sorprendentemente, también encontramos relatos donde animales sagrados se transforman en amenazas. Sapos, serpientes y hasta cóndores aparecen en leyendas como mensajeros de advertencia. En la cultura mochica, predecesora de los incas, hay representaciones de ranas en contextos de muerte y guerra. Los sabios andinos interpretaban la aparición masiva de ciertos animales como presagios. Una invasión de sapos podía anunciar enfermedad o la caída de un señor. No eran solo coincidencias naturales, eran advertencias sobrenaturales. En ambas culturas, los animales eran puentes entre mundos. Su comportamiento reflejaba el estado del equilibrio universal. Si invadían lo humano, significaba que algo grave había ocurrido. Cuando lo natural deja de comportarse naturalmente, el hombre debe temer, porque no son solo bestias, son los dedos de los dioses tocando la realidad. 9. Fauna sagrada en los Andes. Sapos, serpientes y augurios. La fauna en la cosmovisión andina era más que vida silvestre. Era oráculo, señal, portadora de mensajes del mundo espiritual. Cada animal tenía un significado. El sapo, por ejemplo, simbolizaba la fertilidad, pero también era asociado a la oscuridad y la humedad de lo subterráneo. Se creía que cuando los sapos croaban fuera de estación, algo andaba mal. Cuando las serpientes aparecían en lugares inusuales, era señal de traición o de muerte cercana. Los cóndores, mensajeros del Hanan Pacha, el mundo superior, podían traer gloria o augurio de catástrofes si volaban bajo. Existen relatos en crónicas de que, antes de la caída de ciudades importantes del Imperio Inca, se observaron movimientos extraños de animales. En una ocasión, se dice que cientos de sapos emergieron de las lagunas cercanas a Cusco,
desplazándose hacia el norte sin razón aparente. Poco después, comenzó la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa. Estos relatos se asemejan a la segunda plaga egipcia no solo en forma, sino en función. En ambos mundos, los animales anuncian el desorden. No atacan porque sí, atacan porque han sido llamados por fuerzas superiores. La naturaleza no actúa sola, es instrumento. Y cuando el caos animal invade al ser humano, algo terrible está por suceder. 10. Tercera plaga. Piojos, enfermedad y suciedad como señales. La tercera plaga que azotó Egipto fue menos espectacular, pero profundamente simbólica. Los piojos. Estos pequeños parásitos infestaron hombres y animales por igual, provocando desesperación, vergüenza y repulsión. No había grandeza en esta plaga, solo una humillación silenciosa. En un mundo tan jerarquizado como el egipcio, donde el cuerpo del faraón era casi divino, la aparición de piojos era impensable. Era un golpe directo al orgullo, a la limpieza ritual, a la dignidad. Los sacerdotes no podían realizar ceremonias, los nobles se encerraban. El orden se desmoronaba desde lo más íntimo, y en el mundo andino encontramos reflejos similares. Los incas creían que ciertas enfermedades eran manifestaciones de desequilibrio espiritual. Los parásitos y las infecciones cutáneas eran vistos como castigos enviados por los dioses, sobre todo cuando afectaban a los líderes o a los niños. La suciedad corporal no era solo una cuestión física, era señal de que algo más profundo se había roto. Algunos relatos indígenas incluso hablan de épocas en que los enfermos eran cubiertos de larvas y que eso precedía sequías o guerras. Así como en Egipto, la invasión del cuerpo por seres diminutos era vista como la pérdida del favor divino. La piel, frontera entre el alma y el mundo, se convertía en campo de batalla, y cuando el cuerpo es invadido, el espíritu ya ha sido derrotado. 11. Peste y parasitismo en la historia precolombina. Aunque muchas veces se cree que las epidemias llegaron con los europeos, los pueblos andinos ya conocían la enfermedad como castigo. Entre los incas y sus antecesores, las dolencias del cuerpo eran vistas como manifestaciones espirituales. No eran simplemente dolencias físicas, eran mensajes. En tiempos de crisis, los parásitos, pústulas y llagas eran interpretados como evidencia de que algo se había quebrado en el equilibrio del cosmos. Algunos cronistas españoles describieron la manera en que los curanderos indígenas no solo sanaban cuerpos, sino que intentaban calmar a los dioses. Para ellos, sanar no era aplicar hierbas, era restaurar armonía. Existe un mito recogido en la región de Huamanga que habla de una aldea donde los habitantes se volvieron repulsivos por sus pecados. Sus cuerpos se llenaron de gusanos y la carne se desprendía como castigo por haber roto los pactos con la Pachamama. Solo tras un gran sacrificio, la enfermedad cesó. Estas historias reflejan una concepción profundamente religiosa del sufrimiento físico. Como en Egipto, el cuerpo era el primer campo donde se manifestaban los juicios divinos. Cuando el espíritu se corrompe, el cuerpo lo revela. Y cuando la comunidad falla, la peste se convierte en su espejo más cruel. 12. Cuarta plaga. Moscas. El enjambre como símbolo del mal. La cuarta plaga egipcia trajo consigo nubes de moscas. No una o dos, sino enjambres oscuros que cubrían el cielo, entraban en las casas, contaminaban la comida y volvían la vida un infierno cotidiano. Esta plaga no mataba directamente, pero volvía la existencia insoportable. Las moscas asociadas al dios Beelzebub, el señor de las moscas, tenían connotaciones demoníacas. Eran vistas como portadoras de enfermedad, podredumbre y decadencia. En Egipto, donde la limpieza ritual era esencial, su presencia masiva implicaba una ruptura absoluta del orden. Y sorprendentemente, en los Andes también encontramos relatos de invasiones de insectos, descritas como castigos divinos. Algunas crónicas hablan de nubes de mosquitos que oscurecían el cielo, causaban fiebre y provocaban el abandono de aldeas enteras. Pero lo más simbólico era el enjambre en sí. En muchas culturas, los insectos que se mueven como uno solo representan fuerzas incontrolables. Son la manifestación del caos organizado,
una inteligencia oscura que irrumpe en lo cotidiano. En ambos mundos, Egipto y los Andes, la invasión de insectos es un signo. No es solo una molestia, es un mensaje. Cuando lo minúsculo se vuelve dominante, es porque los grandes han caído, y en medio del zumbido, los hombres entendían que ya no estaban solos. Algo los observaba y los juzgaba. 13. Insectos en los Andes. Plagas que devoraban cosechas. En el altiplano andino, donde cada grano cultivado era fruto de enorme esfuerzo, las plagas de insectos eran vistas como tragedias casi apocalípticas. Los pueblos originarios temían a ciertas épocas del año, no por el frío, sino por los enjambres de escarabajos, orugas y saltamontes que descendían sobre los cultivos. Algunos relatos hablan de lluvias negras que caían desde el cielo, formadas por miles de insectos que devoraban el maíz y la papa. Las crónicas de Guamán Poma de Ayala describen una plaga que obligó a la quema de cosechas enteras, como si el fuego pudiera purificar la tierra. Lo más inquietante es cómo estas plagas eran interpretadas, no como desastres naturales, sino como ira de los dioses. Se decía que cuando un curaca, líder, traicionaba a su pueblo, los campos se volvían amargos, y los insectos eran enviados por la Pachamama para recordarles su error. En este contexto no se trataba solo de insectos, eran portadores del juicio, mensajeros de lo invisible. Su presencia forzaba rituales, sacrificios, peregrinaciones. Así como en Egipto, donde las moscas eran castigo, en los Andes los insectos marcaban el inicio del hambre y el arrepentimiento. Lo pequeño, otra vez, revelaba la grandeza del castigo. Y cuando los campos se tornaban silenciosos y comidos, el pueblo entendía, había fallado. 14. Quinta plaga. Muerte del ganado. El hambre como castigo. Con la quinta plaga, el castigo se dirigió al sustento básico, el ganado. Caballos, camellos, burros, vacas y ovejas murieron repentinamente. Para una economía agrícola y ganadera como la egipcia, esta pérdida fue devastadora. El alimento desaparecía, el trabajo se detenía, la vida colapsaba. Pero más allá del daño material, la muerte del ganado tenía un valor simbólico inmenso. En Egipto, el toro era símbolo de fuerza y virilidad. El dios Apis, encarnado en un toro sagrado, era adorado como símbolo de fertilidad. La muerte de los animales era, por tanto, un golpe espiritual. Y en el mundo andino, el paralelo es impresionante. Las llamas y alpacas eran más que animales de carga, eran sagradas, participaban en rituales, eran ofrecidas a los dioses, y su lana calentaba a los vivos, pero también a los muertos. Cuando morían sin razón, los sacerdotes lo tomaban como mal presagio. Algunas leyendas hablan de montañas donde los animales caían muertos por el aliento de los dioses. Otras crónicas relatan sacrificios masivos para evitar la extinción de rebaños. Así como Egipto fue testigo de la muerte de su fuerza productiva, los Andes también conocieron ese miedo, el hambre enviado desde lo alto. La caída del ganado no era una pérdida económica, era el anuncio de que el mundo estaba desequilibrado, y el que pierde sus animales, pronto pierde su alma. 15. El ganado sagrado de los incas, llamas, alpacas y sacrificios. Para los incas, las llamas y alpacas no eran solo animales de utilidad, eran criaturas vinculadas al mundo espiritual. Su lana, su sangre, sus entrañas, todo era usado en rituales que buscaban comunicarse con los dioses. Cada rebaño era contado con precisión y su cuidado recaía en castas especiales. Cuando una llama moría de forma inexplicable, se investigaba. Cuando muchas enfermaban, se alarmaban. Era un mensaje. En los registros coloniales hay relatos de sacerdotes andinos que realizaban rituales de lectura de vísceras para entender qué querían decir los dioses con la enfermedad del ganado. También se documentan sacrificios masivos en épocas de sequía o heladas prolongadas. No por crueldad, sino por temor. Ofrecer al animal más puro era una forma de pedir misericordia. Las llamas blancas eran las más valiosas y las más buscadas por los sacerdotes. En una ceremonia llamada capacocha, incluso se enterraban vivas junto a niños para apaciguar la furia de la montaña. Todo esto muestra
que el ganado no era simplemente parte del ecosistema, era el puente entre el mundo físico y el espiritual. Su salud reflejaba el equilibrio del universo. Así como en Egipto la muerte del ganado fue una señal de quiebre divino, en el Tahuantinsuyo era una advertencia silenciosa que nadie se atrevía a ignorar. 16. Sexta plaga: úlceras, heridas del cuerpo, señales del alma. La sexta plaga trajo consigo una de las más horribles manifestaciones del castigo: las úlceras. Llagas ardientes aparecieron sobre hombres y animales, cubriendo la piel de los egipcios, como si el cuerpo entero se revelara. No se trataba de muerte inmediata, sino de sufrimiento prolongado, dolor, infección, descomposición. El impacto era físico y simbólico. En una sociedad donde la pureza corporal era vital para la vida religiosa, estas heridas desfiguraban no solo rostros, sino destinos. Los sacerdotes no podían oficiar, los nobles se escondían y el pueblo temblaba. ¿Quién podría detener una enfermedad que parecía venir de lo alto? Y en los Andes, la conexión es escalofriante. Algunas crónicas coloniales describen brotes de enfermedades cutáneas previos a desastres naturales. La piel se rompía, las heridas supuraban y los sabios hablaban de la furia que se manifiesta sobre la carne. Incluso hay relatos de montañas que escupían fuego y cuyos vapores quemaban la piel del pueblo infiel. En ambos mundos, la enfermedad no era solo biológica, era castigo moral. El cuerpo herido era la prueba de que algo mayor estaba en juicio. No era casualidad, no era azar. Cuando la carne se deshace, es porque el alma ha sido tocada por el fuego divino. 17. Enfermedades en las culturas andinas: el mal de los dioses. Las culturas andinas no veían la enfermedad como un fenómeno aislado. Cada dolencia era una manifestación del desequilibrio entre el hombre y el cosmos. Si alguien enfermaba, se buscaba la causa en el mundo espiritual. ¿Qué ritual fue omitido? ¿Qué ley fue quebrantada? ¿Qué espíritu fue ofendido? Los curanderos, conocidos como pacos o yatiris, eran tan importantes como los médicos actuales. Pero su medicina era diferente. Trabajaban con hojas de coca, piedras sagradas, humo y oraciones. No solo sanaban el cuerpo, sino que dialogaban con las montañas, los ríos y los muertos. Una enfermedad en el cuerpo podía significar que el alma estaba en disputa. Algunos síntomas eran interpretados como la posesión de un espíritu errante o como castigo por maldecir una huaca, santuario sagrado. En estos casos se realizaban rituales de limpieza espiritual, donde incluso se usaban animales para absorber el mal, y cuando la enfermedad se expandía por todo un pueblo, el miedo se multiplicaba. Se creía que la comunidad entera había ofendido a la Pachamama o a los Apus, los dioses tutelares de las montañas. Entonces comenzaban los sacrificios. Así como las úlceras fueron signo de condena en Egipto, en los Andes, las dolencias eran el lenguaje del castigo. No había fiebre sin falta ni llaga sin culpa. El cuerpo hablaba, pero lo que decía venía de más allá del mundo visible. 18. Séptima plaga: granizo, la furia del cielo. En la séptima plaga, el cielo egipcio se convirtió en arma. Yahvé envió truenos, fuego y granizo. Nunca antes se había visto una tormenta igual. El hielo caía mezclado con fuego, destruyendo cosechas, matando animales y provocando incendios. Era una visión apocalíptica, el cielo castigando la tierra. Los egipcios, acostumbrados al sol abrasador, vieron en esa tormenta una abominación. Sus dioses solares no pudieron detener el ataque. La tierra fértil se volvió ceniza. Las cosechas se pudrieron, el alimento desapareció. Era el juicio del cielo visible y despiadado. En los Andes, el granizo también era temido. Las comunidades quechuas creían que el granizo no era simplemente agua congelada, sino un castigo lanzado por los Apus desde las cumbres. Se decía que las montañas lloraban piedras cuando estaban enojadas. Las zonas agrícolas elevadas eran especialmente vulnerables. Bastaba una noche para perder un año entero de cultivo. Se realizaban rituales para apaciguar a los dioses antes de la temporada de lluvias. Pero si el granizo caía, se entendía como un mensaje claro: alguien había desobedecido. Ambas culturas temían el mismo fenómeno.
y ambas sabían que cuando el cielo lanza hielo y fuego, no hay refugio posible, porque cuando el firmamento se convierte en verdugo, ni el suelo más fértil puede ofrecer perdón. 19. Cataclismos atmosféricos en los Andes. Relatos en crónicas coloniales. Las crónicas coloniales están llenas de testimonios sobre extraños fenómenos climáticos en el mundo andino. Relámpagos sin lluvia, tormentas en medio del verano, granizo acompañado de temblores. Para los españoles eran rarezas exóticas. Para los pueblos indígenas eran señales del cielo. Guamán Poma de Ayala, en su famosa Nueva Crónica y Buen Gobierno, describe un episodio en que una lluvia de fuego cayó sobre una comunidad de pastores. Según él, el fenómeno destruyó los campos, mató animales y fue precedido por un chillido de la montaña. Para los sabios del lugar, era castigo por haber profanado una huaca cercana. Otros relatos hablan de días enteros de niebla espesa que impedía ver el sol. Algunos cronistas mencionan 3 días de oscuridad antes de la erupción de un volcán desconocido. La similitud con las plagas egipcias es inquietante. ¿Era una coincidencia o un patrón universal de castigo climático? Las comunidades andinas leían el clima como un lenguaje. El viento, la luz, la lluvia, todo tenía significado. Cuando el clima se tornaba violento, sabían que algo había sido roto. El equilibrio debía restaurarse, y a veces la única forma era el sacrificio, porque cuando la naturaleza grita no siempre lo hace con palabras, a veces lo hace con fuego desde el cielo. 20. Octava plaga, langostas, devoradores del sustento. La octava plaga fue sin duda una de las más devastadoras. Langostas. Incontables enjambres descendieron sobre Egipto y consumieron todo lo que había sobrevivido al granizo. Árboles, cultivos, semillas, nada quedó en pie. El hambre ya no era amenaza, era realidad. Las langostas simbolizan el consumo sin fin, la aniquilación sistemática de la vida. Para los egipcios, eran una fuerza indetenible. Sus dioses no pudieron protegerlos. Lo que no destruyó el cielo, lo devoró la tierra. En los Andes, las plagas de langostas y otros insectos fueron temidas con el mismo horror. Hay registros en los quipus de años donde las cosechas fueron arrasadas por ejércitos de insectos. La desesperación era tal que se realizaban marchas rituales, tocando tambores y quemando hierbas para ahuyentar a los invasores. Los sabios decían que cuando las langostas llegaban en masa, era porque los dioses habían retirado su protección. Algunos pueblos incluso veían en ellas a los hijos de la sequía, demonios alados que bajaban para castigar. En ambos mundos, la invasión significaba más que hambre. Era la certeza de que se había cruzado una línea invisible. Cuando la tierra ya no da fruto y los cielos no responden, el hombre se ve obligado a mirar hacia adentro, buscando dónde rompió su pacto con lo divino. 21. La destrucción de las cosechas incaicas, registros y leyendas. Los incas dependían profundamente de sus cosechas. El maíz, la papa, la quinoa y otros productos eran no solo alimento, sino ofrenda, moneda y símbolo de abundancia. Por eso, cuando las cosechas fallaban, el impacto era total, físico, económico y espiritual. En los quipus se registraban años de abundancia y de desastre. Algunos nodos marcaban tiempos en que las lluvias no llegaban o llegaban en exceso. Pero los relatos orales van más allá. Hablan de años en que los dioses cerraban el cielo y de otros en que la tierra escupía gusanos que devoraban lo sembrado. Una leyenda quechua recogida en el siglo XVI cuenta cómo un pueblo entero fue maldecido por haber olvidado una ceremonia a la Pachamama. Esa temporada, ninguna semilla germinó y las raíces se pudrieron bajo la tierra. Los sacerdotes declararon que era un castigo divino y ofrecieron sacrificios humanos para calmar la furia. Este relato recuerda la octava plaga egipcia, donde las langostas destruyeron todo lo que el granizo había dejado. Ambas historias revelan una misma lógica. El alimento es sagrado y su pérdida, una advertencia. Cuando la tierra deja de alimentar, es porque ya no reconoce a sus hijos y exige un precio para reconciliarse. 22. Novena plaga. Tinieblas. 3 días sin luz. La novena plaga egipcia
Fue quizás la más aterradora psicológicamente. 3 días de oscuridad total. El sol, fuente de vida y símbolo del dios Ra, desapareció del cielo. La noche se extendió sin amanecer, y los hombres caminaron a tientas, temblando en su impotencia. La oscuridad no mataba, pero descomponía el alma. Sin luz, no hay esperanza, ni tiempo, ni orientación. En una cultura como la egipcia, donde el sol representaba el orden cósmico, su ausencia era el anuncio del fin, y en los Andes también existen relatos de días sin sol. Algunas leyendas hablan de noches que duraron más de lo permitido. Se decía que cuando el Inca cometía una gran injusticia, el Inti, dios solar, se escondía por vergüenza. Los sabios reunían al pueblo, encendían fuegos rituales y rogaban por el retorno de la luz. Una historia documentada en la región de Ayacucho cuenta que tras una serie de profanaciones a un santuario, el cielo se volvió negro durante 3 días. No llovía, no soplaba viento, solo oscuridad, hasta que se realizaron ofrendas de sangre. La tiniebla en ambas culturas era más que ausencia de luz, era presencia del juicio, una suspensión del tiempo sagrado, porque cuando el sol se apaga, es porque incluso los dioses se han alejado. 23. Eclipses y noches eternas en los Andes. El miedo ancestral. Para los pueblos andinos, el sol no era solo una estrella, era una deidad viva, vigilante, dadora de justicia y energía. El Inti era venerado diariamente con cantos, ofrendas y danzas. Cualquier alteración en su curso era motivo de pánico. Por eso, los eclipses eran temidos como señales del juicio. Los cronistas españoles quedaron sorprendidos al ver cómo los indígenas reaccionaban ante los eclipses solares. Se cubrían los rostros, lloraban, tocaban tambores y ofrecían sacrificios animales. En algunas regiones se encerraban en cuevas, temiendo que el mundo se apagara para siempre. Pero más aterrador aún eran los fenómenos de noche prolongada. En ciertas regiones del altiplano hay relatos de días en que el cielo no aclaró. Nieblas densas, mezcladas con ceniza volcánica o tormentas, generaban una oscuridad constante. Los sabios interpretaban esto como señal de castigo. Se decía que cuando el Inti era ofendido, se retiraba. Y cuando eso ocurría, solo el sacrificio podía traerlo de vuelta. A veces se ofrecían llamas, otras veces niños. Estos eventos, interpretados religiosamente, reflejan una conexión inquietante con la 9ª plaga egipcia. En ambos casos, la oscuridad es interrupción del orden divino, porque cuando la luz se extingue, el alma humana recuerda lo frágil que es ante lo invisible. 24. 10ª plaga. Muerte de los primogénitos. El juicio final. La 10ª plaga fue la más trágica y definitiva. La muerte de los primogénitos. Desde el hijo del faraón hasta el de la esclava, todos cayeron en la misma noche. El ángel de la muerte recorrió Egipto, y solo las casas marcadas con sangre se salvaron. Esta plaga no afectaba al ganado, ni a las plantas, ni al clima. Iba directo al corazón humano, los hijos, y no cualquier hijo, sino el primero, el heredero, el símbolo del futuro. En el mundo egipcio, el primogénito representaba la continuidad del linaje, la bendición de los dioses. Su muerte era más que pérdida, era aniquilación del legado, y en los Andes, aunque no existe un relato exacto, hay paralelos espeluznantes. En los sacrificios de Capacocha, los niños más bellos, sanos y jóvenes, frecuentemente primogénitos, eran seleccionados para ser ofrecidos a los dioses. Se les preparaba durante meses y luego eran enterrados vivos en las cumbres más altas. Estos niños eran considerados intermediarios entre el mundo de los hombres y el de los dioses. Su muerte no era castigo, pero sí respuesta a un desequilibrio. Eran ofrendas para evitar males mayores. Ambas culturas, entonces, vinculaban la muerte de los inocentes con momentos de crisis espiritual profunda, porque cuando muere el primer hijo, muere también la esperanza del mañana. 25. Sacrificios humanos. Incas, niños elegidos por los dioses. Los sacrificios humanos en el mundo incaico eran actos de altísima solemnidad. No se realizaban con violencia brutal, sino con una meticulosidad ritual destinada a agradar a los dioses. Los niños eran los preferidos,
Eran considerados puros, cercanos aún al mundo espiritual, y cuanto más perfectos físicamente, más valor tenían. Los elegidos para la capacocha eran preparados con cuidado. Viajaban desde distintos puntos del imperio hasta Cusco, donde eran bendecidos por el Sapa Inca. Luego, subían a las montañas más sagradas, acompañados por sacerdotes. Allí, en silencio, eran adormecidos con chicha, coca y frío, y enterrados en la cima, intactos. No se trataba de un acto de barbarie, sino de conexión. Los niños no eran condenados, eran escogidos. Se creía que vivirían con los dioses, intercediendo por su pueblo. Sin embargo, el trasfondo es inquietante. Estos sacrificios se realizaban en tiempos de gran tensión. Sequías, guerras, epidemias. Era el precio a pagar para restaurar el equilibrio. La relación con la 10ª plaga egipcia es poderosa. En ambos casos, la vida de los hijos fue tomada en el contexto de un juicio sagrado. Ya fuera por decisión divina o humana, el resultado era el mismo: muerte para salvar a los demás. Y así, en las alturas heladas, los pequeños dormían para siempre, como puentes entre mundos. 26. La llegada de los españoles. Plaga biológica y cultural. Cuando los conquistadores españoles llegaron al Imperio Inca, no solo trajeron acero y pólvora, también trajeron la peor plaga que el mundo andino había conocido: la viruela. En cuestión de años, millones murieron. Los sacerdotes no entendían, los sabios callaban, y el pueblo creía que los dioses los habían abandonado. La viruela no solo mataba, desfiguraba, dejaba cicatrices que parecían señales de maldición. En un mundo donde el cuerpo limpio era símbolo de bendición, la enfermedad arrasaba sin piedad. Pero más allá del daño físico, la llegada de los españoles supuso una ruptura cultural. Lenguas, rituales, templos, todo fue destruido o reemplazado. Los incas no entendían cómo podían ser vencidos por un puñado de hombres blancos. Algunos creyeron que eran dioses, otros que eran demonios enviados para castigar los pecados del imperio. Hay relatos que afirman que incluso el Sapa Inca murió de viruela antes de ver a los invasores. Esta plaga fue diferente. No venía del cielo, ni del fuego, ni de los animales. Venía del contacto humano y traía consigo una nueva religión, una nueva ley y un nuevo orden. La conquista fue plaga, fue castigo, fue juicio, disfrazado de cruz y espada. Y así, sin comprender del todo lo que ocurría, el Tahuantinsuyo cayó bajo el peso de un enemigo invisible. 27. La viruela como plaga apocalíptica. La viruela fue más que una enfermedad, fue el jinete invisible del apocalipsis andino. Los cronistas estiman que más del 60% de la población indígena murió en pocas décadas. No hubo batalla, no hubo guerra justa, solo una epidemia que se extendía como fuego en paja seca. En el Tahuantinsuyo, la muerte no venía sola, llegaba acompañada de fiebre, ampollas, delirio. Las madres enterraban a sus hijos, los pueblos quedaban vacíos, los sabios desaparecían. No había ritual que la detuviera ni Dios que respondiera, solo silencio. Lo más aterrador era su selección aparentemente aleatoria. No distinguía entre jóvenes y viejos, nobles o campesinos. Era el juicio final, sin tribunal y sin apelación. Muchos comenzaron a creer que los dioses incas habían sido vencidos, que la nueva religión traída por los conquistadores era más poderosa, o peor aún, que sus propios dioses los castigaban por haber fallado en algo. El mundo andino cambió para siempre. Donde antes había cantos, ahora había lamentos. Donde había templos, ahora había ruinas. La viruela no fue una simple enfermedad, fue la última gran plaga, el fin de un mundo, el eco más oscuro de todas las advertencias que los incas ya conocían en sus mitos. Y esta vez, no hubo sacrificio que detuviera la muerte. 28. Conexiones simbólicas, dualidad, juicio y redención. A pesar de la distancia geográfica y cultural entre los incas y los egipcios, ambos compartían una profunda visión dual del universo. La luz y la oscuridad, el bien y el mal, el orden y el caos. Estos opuestos no eran enemigos, sino partes necesarias del equilibrio cósmico. Y cuando ese equilibrio se rompía, venía el juicio,
En Egipto, ese juicio era representado por las plagas. En los Andes, por cataclismos naturales o desastres sociales. Pero el mensaje era el mismo. Cuando el hombre olvida su lugar, el universo responde. Ambas civilizaciones entendían que el castigo tenía una función purificadora. No era simple destrucción, sino oportunidad de redención. Los rituales egipcios buscaban restaurar el Ma'at, el orden cósmico. Los incas ofrecían sacrificios para restablecer la armonía con los Apus y la Pachamama. Incluso los elementos usados eran similares: sangre, fuego, agua, oscuridad. Los signos eran casi universales. Podría ser que ambas culturas accedieran a una sabiduría ancestral común, o que los arquetipos del castigo divino estén inscritos en lo más profundo de la mente humana. Tal vez estas coincidencias no son producto de influencia directa, sino de una memoria espiritual compartida, una intuición que nos dice que todo acto tiene consecuencia y que el cielo nunca olvida, porque el juicio no es el fin, es el principio de la restauración. 29. Religiones del fin del mundo. Profecías en ambos continentes. Tanto en el antiguo Egipto como en el mundo andino existían relatos sobre el fin del mundo. No como aniquilación total, sino como ciclos de destrucción y renovación. El tiempo era visto como espiral. Lo que fue, volverá. Y lo que está cayendo, ya cayó antes. En Egipto, los textos funerarios hablan del día del juicio, donde los corazones serían pesados en una balanza. En los Andes, se hablaba de eras destruidas por agua, fuego o hielo. En ambos casos, el mundo se acababa cuando el orden era violado. Estas profecías no eran amenazas, sino advertencias. Servían para recordar que el equilibrio debía mantenerse, que los dioses observaban, que el desvío del camino tenía precio. Hay registros de sacerdotes incas que, al ver señales en el cielo o escuchar ciertos cantos de aves, declaraban el fin del tiempo. Se ordenaban ayunos, purificaciones, oraciones. El pueblo entraba en estado de alerta espiritual. Los egipcios también creían en señales celestes. Un eclipse, una estrella mal posicionada, un cometa, todo podía significar que el juicio se aproximaba. Ambas culturas creían en la vigilancia divina constante y en que el fin no era un accidente, sino una consecuencia, porque los mundos no mueren de golpe, mueren de advertencias no escuchadas. 30. Los quipus como archivos de la ira divina. Los quipus eran mucho más que herramientas contables. Para muchos estudiosos actuales, contenían también registros simbólicos, históricos y religiosos. Los hilos, sus colores, sus nudos, podían narrar eventos extraordinarios, nacimientos, batallas y también catástrofes. Algunos quipus encontrados en regiones afectadas por sequías extremas contienen patrones que se repiten, nudos múltiples en hilos rojos o negros, dispuestos en secuencias que podrían representar años de sufrimiento. Aunque la interpretación no es definitiva, los descendientes quechuas afirman que esos quipus hablan de la furia del cielo. Se han hallado testimonios orales que vinculan ciertos quipus con tiempos en que la tierra tembló por castigo, o años donde murieron muchos por no ofrecer lo debido. Es decir, los quipus no solo contaban granos, también contaban pecados, así como los egipcios escribían jeroglíficos en tumbas y templos para advertir sobre el juicio. Los incas lo hacían con nudos y fibras. Ambas culturas dejaron constancia del castigo, no para glorificarlo, sino para evitar repetirlo, porque si la historia no se recuerda, el castigo vuelve, y a veces regresa multiplicado. 31. Teorías esotéricas, arquetipos universales de castigo. A medida que los paralelismos entre las plagas de Egipto y los castigos de los incas se acumulan, surgen teorías que van más allá de la historia tradicional. Algunos investigadores alternativos y pensadores esotéricos proponen que estos relatos no son independientes, sino manifestaciones de arquetipos universales. Carl Jung hablaba del inconsciente colectivo, imágenes, símbolos y patrones que se repiten en todas las culturas humanas. Según esta visión, las plagas, el juicio divino, el sacrificio, el agua que destruye, la oscuridad, la muerte del inocente,
Son elementos que habitan el alma humana desde tiempos inmemoriales. ¿Y si Egipto y el Tahuantinsuyo simplemente canalizaron las mismas energías simbólicas? ¿Y si ambos recibieron visiones similares de una fuente espiritual común? Algunos místicos afirman que civilizaciones antiguas como Lemuria o Atlántida ya conocían estos ciclos y que sus descendientes, en distintos continentes, heredaron fragmentos de esa sabiduría. No se trata de negar la historia, sino de preguntarse qué fuerzas invisibles guían los relatos humanos, porque cuando diferentes pueblos, sin contacto entre sí, describen horrores casi idénticos, quizás estén tocando verdades más profundas, verdades que no se enseñan, pero que se sienten, se sueñan, se temen, y que cuando llegan, lo hacen como castigo y como revelación. 32. Un lenguaje común del miedo. Egipto e incas como espejos. Egipto y los Andes parecen reflejarse como en un espejo oscuro. Ambos creían en mundos superiores e inferiores, en dioses que dan y quitan, en rituales para aplacar la furia celestial. Y ambos dejaron registros, escritos o tejidos, de épocas en que la vida fue azotada por fuerzas que no podían controlar. Las plagas y catástrofes descritas en sus mitologías no son meras leyendas, son estructuras de pensamiento. Son códigos con los que la humanidad ha tratado de explicar lo inexplicable. Agua convertida en sangre, animales que se vuelven amenazas, cielos que dejan caer fuego, muertes selectivas que parecen diseñadas por manos invisibles. ¿Y si estas imágenes forman parte de un lenguaje ancestral? Uno que no necesita palabras, pero que todos los pueblos entienden. El lenguaje del miedo sagrado, de la advertencia eterna. Las plagas, en este sentido, no son solo fenómenos físicos ni castigos divinos. Son mensajes codificados. Son gritos del universo para recordarnos que hay límites y que cruzarlos tiene consecuencias. En este espejo entre Egipto e Incas, vemos reflejado algo más que historia. Vemos una advertencia, una herencia oscura que aún resuena, porque cuando los pueblos olvidan, el castigo no tarda en regresar. 33. Reflexión final. Coincidencia, memoria ancestral o juicio eterno. Hemos recorrido los ecos del castigo entre dos mundos distantes, las arenas sagradas del Nilo y las cumbres místicas de los Andes. Hemos visto cómo Egipto y el Tahuantinsuyo fueron tocados por fenómenos similares y cómo interpretaron esos eventos con un temor reverente hacia lo invisible. ¿Fueron estas coincidencias realmente coincidencias? ¿O estamos frente a una memoria ancestral compartida, inscrita en el alma humana desde los primeros días? Podría ser que hay patrones en la historia que se repiten no porque el hombre no aprenda, sino porque el universo sigue el mismo ritmo sagrado. Lo cierto es que tanto incas como egipcios sabían que vivir en armonía con los dioses no era un derecho, sino una responsabilidad. Y cuando esa responsabilidad se rompía, el cielo hablaba, a veces con fuego, a veces con langostas, a veces con el llanto de los primogénitos. Hoy, en un mundo que ha olvidado el lenguaje del mito, estas historias resuenan como advertencias veladas, no porque esperemos plagas, sino porque quizás ya están entre nosotros, con nuevos nombres. Y tú, espectador curioso, ¿crees que estas historias son solo pasado, o que el juicio aún nos observa desde el horizonte? Si te ha estremecido esta exploración, no olvides suscribirte para más viajes a lo profundo de la historia oculta, porque recordar es también una forma de resistir. Dos imperios, dos castigos, un mismo eco ancestral. Incas y egipcios vivieron horrores similares bajo distintos cielos. ¿Coincidencia o advertencia universal? Quizás el juicio no pertenece al pasado, sino al ciclo eterno del olvido humano. Suscríbete y acompáñanos en más revelaciones de la historia que nos enseña.